Ya chiquillos, yo le voy a explicar ahora la guía número 2, ángulos en triángulo, que tampoco estaba bien clara, ya, así que vamos a entender un poquito aquí algunos conceptos. Lo que tenemos que tener claro es que de todos los ángulos, ya, que están adentro de un triángulo, la sumatoria de ellos siempre va a ser 180, ¿ya? Y que la sumatoria de todos los triángulos, la que está por afuera, la sumatoria de ellos va a ser 360, ¿ya? Entonces, todos los triángulos, todos los ángulos de un triángulo que están por dentro, la suma de ellos, independiente cuánto valga cada ángulo, la suma de ellos va a ser 180. Tengo 100, un ángulo de 100, un ángulo de 50 y uno de 30. Si yo sumo 100 más 150 más 30, me da 180 grados, ¿ya? Y yo tengo ahora un ángulo externo. La suma de estos ángulos externos me debiera dar 360. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ángulo interno que vale 50, aquí yo tengo que formar un ángulo suplementario. Si yo tengo un ángulo de 50, el suplemento de 180, ya para completar 180 es 130. Si yo sumo 130 más 50, formo un ángulo ya suplementario de 180, ¿ya? Lo mismo pasa con este ángulo interno que mide, ¿cierto? Que mide 100 grados. El suplemento de 100 para formar un ángulo suplementario de 180 es 80. 100 más 80 forma un ángulo de 180, ¿ya? Y de la misma forma pasa con este. Yo tengo este ángulo interno que mide 30 grados, pero el suplemento de 30 para formar un ángulo de 180 es 150. 150 más 30 forma un ángulo de 180. ¿Qué pasa? Que ahora yo sumo 130, que era el ángulo externo, más 80, que era el otro ángulo externo, más 150, que era el otro ángulo externo. Si yo sumo las tres sumatorias me debiera dar 360 grados. Entonces quiere decir que la suma de los ángulos externos suman 360 y de los triángulos internos 180. Ya teniendo claro eso, ahora voy a tomar un ejemplo de la guía que ustedes tienen que desarrollar pero con otros números, y aquí tengo que buscar el valor de X y el valor de Y. De estos dos ángulos yo tengo que buscar el valor. Tengo dos pistas. Una que un ángulo mide 60 grados y el otro que mide 110. ¿Ya? Por lo tanto me piden que busque este, que es X y Y. Pero yo lo puedo hacer de dos formas. Primero, aquí yo tengo un ángulo de 60, pero yo tengo que formar un ángulo suplementario. Ya sabemos que los suplementarios forman o suman 180. De 60 para formar 180, aquí tengo un ángulo de 120 grados. 120 más 60 son 180, ¿ok? Pero yo aquí tengo un ángulo 110. Entonces aquí yo también tengo que formar un ángulo suplementario. Si tengo 110 para formar un suplemento de 180, serían, ¿cuánto será? Será 70, correcto. Entonces tenemos 70, ¿ya? Pero aquí tengo otra pista, chiquillo. Si yo tengo este ángulo que mide 60, es opuesto por el vértice, quiere decir que el otro lado, el otro ángulo, también mide 60 grados, ¿ya? ¿Se fijaron que aquí formé entonces el otro ángulo opuesto por el vértice? Tengo dos pistas, tengo 70 más 60, que serían 130 para completar la suma de adentro, que son 180. Me faltarían, vamos pensando, 50, correcto. Entonces la suma de adentro me dio 180. Ya descubrí el valor de X, que era 50, y el valor de Y, que era 120 grados. Acá tengo otro ejemplo, pasamos rápidamente al otro ejemplo que también es de la guía, pero con otros números. Me dicen que tengo que buscar el valor de X y el valor de Y. Tengo una pista que es 45, y aquí también tengo una pista que es 30 grados, ¿ya?
Entonces, aquí yo ya definitivamente sé que este ángulo es opuesto por el vértice. Por lo tanto, si este vale 30, el de adentro también vale 30 grados. Ya tengo esa pista. Pero aquí tengo que complementar un ángulo suplementario de 180. ¿Cuánto me faltará? 150. Perfecto. Entonces, 150 más 30 forma 180. Bueno, ya tengo eso. Ya tengo otra pista. Pero aquí tengo un ángulo de 45 y tengo que formar un suplemento de 180. Si tengo 45, un ángulo de 45 grados, el otro será de 135. Correcto. Entonces, tengo dos pistas. Tengo 135 más 30. Si yo sumo entre los dos, ¿cuánto me faltará para formar un ángulo de 180? 15. Correcto. Si yo sumo 135 más 30 más 15, formo un ángulo de 180 grados. Entonces ya tengo las pistas. Se fijan que X entonces es 15 grados. Y que la Y es 150 grados. ¿Ya? Entonces no está tan difícil, chiquillos. Espero que los otros ejercicios lo puedan solucionar.